El día de hoy tenemos a dos invitados especiales, Daniel López e Iván Camilo, los cuales son expertos en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Más que todo nos queremos enfocar en la migración que ha tenido los mexicanos hacia Estados Unidos. Para esto se ha tomado como un consenso más o menos generalizado de la migración de Estados Unidos que ha sufrido Estados Unidos. Esta se debe a diferentes factores que incluyen, entre otros, la vecindad geográfica, las asimetrías políticas que existen entre ambos países, hechos históricos como la anterior pertenencia de territorios mexicanos que ahora hacen parte de territorio a los Estados Unidos, y las políticas migratorias implementadas en diversos momentos y etapas de la conformación de estos países y sus relaciones. La migración de mexicanos a Estados Unidos se analiza desde diversos ángulos, como lo son lo económico, lo social y lo político. Hay varios análisis sobre la inserción laboral de los migrantes en el país de destino, los impactos sobre sus condiciones y el trabajo de vida a sí misma en estos países. También es importante aclarar la importancia económica de las remesas, ya que se tiene un falso mito sobre la solución de esta como la erradicación de la pobreza en su país, sabiendo que esto no es posible. Es por esto que como tema central hemos llegado a una pregunta sobre la cual vamos a generar una discusión, la cual es cómo la migración mexicana ha sido factor crucial en el avance económico que tiene Estados Unidos, no solo desde una perspectiva negativa como muchas veces se entiende, sino desde los beneficios que esta migración ha generado. Para esto voy a dar paso a mis colegas para que planteen sus perspectivas y puntos de vista sobre la conversación. Muchas gracias, Jason. Pues quisiera de antemano agradecer la invitación y pues para empezar y poder responder esa pregunta de manera efectiva, creo que es muy importante recordar la incidencia y el número de personas que ya para la actualidad, 2022, la ocupación de más de 57 millones de mexicanos en el país ya considera que se puede decir que Estados Unidos ya es un país totalmente dependiente, una fuerza laboral por parte de los mexicanos, si bien se tiene estimaciones de que donde más se acentúan los mexicanos son en estados tales como California, Texas, Florida, obviamente Nueva York, New Jersey y Minnesota. Algo que es muy importante también para destacar es que la fuerza laboral y contribución económica, según datos de la BBC News, dice que los mexicanos representan más de un 15% de toda la economía de los Estados Unidos. Y también se estima que los mexicanos que viven en Estados Unidos, si fuera un estado independiente, llegarían a ser la 11ª o la 10ª economía más sólida del mundo, claramente por encima de países como Estados Unidos, China y países europeos. ¿Qué más para poder responder? El poder adquisitivo de los mexicanos hoy en día realmente tiene cifras bastante relevantes, ya que representa 1.5 trillones de dólares. Es una cifra irrelevante tal vez para algunos países de Latinoamérica, y la importancia de más de 4 millones de negocios y empresas que han fundado mexicanos. Esto muestra la importancia de contribución que tienen los mexicanos en el país americano. Me gustaría hacer una contestación. Primero, gracias a Jason por la invitación al programa y pues a mi compañero Iván por darnos esa introducción, pues que realmente nos da una visión más clara del aporte de los mexicanos a la economía de Estados Unidos. Me gustaría hacer la colitación de que de esos 57 millones de hispanos que se encuentran en Estados Unidos, el 63% son mexicanos, que esto ya es una gran parte. Representa como tal la fuerza de los extranjeros en Estados Unidos. Además, de ese 63%, 1.2 millones de mexicanos son emprendedores, y más del 30% de todos estos mexicanos son trabajadores que laboran en la industria agrícola en los Estados Unidos
y el 25% de estos mismos mexicanos son emprendedores en la industria de la construcción. Es decir, que tenemos dos grandes fuerzas de mano de obra mexicana en dos de las grandes industrias de Estados Unidos, que como lo podría ser la agrícola y la de construcción. Dato también relevante en cuanto a lo que acaba de decir mi colega Daniel es que actualmente para el 2022 los mexicanos ocupan 7 de 10 puestos laborales. Una cifra pues relevante, se considera más que todo porque son personas que pueden trabajar más de las horas estimadas. Adicionalmente a esto son personas que pues llegan jóvenes y tienen como el entusiasmo de trabajar y salir adelante, y pues en los dos sectores que más se ubican los mexicanos o los hispanohablantes son en construcción, aseo y claramente el fuerte que es la industria de la agricultura. Qué pena, se podría decir, por lo que hemos estado conversando, que el ciudadano estadounidense no estaría dispuesto a hacer varios de las labores que está dispuesto tal vez a hacer un ciudadano mexicano, en este caso que nos especificamos en los mexicanos, pero sucede igualmente con todos los latinoamericanos. Con la mayoría de Podría extranjeros, con la mayoría de extranjeros. decir que sí, es como una perspectiva en donde podemos entender eso, ¿cierto? Correcto. Sí, ¿no? Y de la misma manera, pues, o sea, no solo pasa con los mexicanos, sino con muchos de otros extranjeros que residen en Estados Unidos. Y pues me gustaría hacer la colitación ahí de que pues esto normalmente se ve como un fenómeno malo, la migración de generalmente pues de personas latinoamericanas o de países hispanohablantes. Sin embargo, pues en este caso México, al haber este fenómeno de migración, aporta a los Estados Unidos cifras relevantes de dinero para la educación, para pues regular un poco todo este proceso migratorio que se lleva en torno a estas personas, y además también en algunos impuestos que conlleva pues el laburo de estas personas en Estados Unidos. Pongo el ejemplo, desde 1994 hasta 2007, eh, bueno, año tras año se dieron más de 356 mil millones de dólares que pues iban aportados principalmente pues a la estructura de la inversión educativa, y pues principalmente pues en generalidad para los inmigrantes pues, mexicanos en Estados Unidos. Respondiendo a la pregunta que nos hacía Jason, creo que va más encaminado hacia la necesidad que ya tienen los estadounidenses como tal, ¿sí? Un inmigrante que llega a un país como Estados Unidos, si tuviera la posibilidad de escoger una posición laboral, sea como ejecutivo, pues sería mucho más fácil, sino que la realidad es que cuando un inmigrante llega a un país así, tiene que acostumbrarse a condiciones laborales pues totalmente deficientes, y lo que más se les llega como a un estigma donde se le pueden ofrecer buenas garantías es en este tipo de industrias, tanto en la construcción y en la industria de la agricultura. Ya se existe como se especializa ya en eso, y ya el consumidor o los habitantes o los estadounidenses ya tienden a tener sus caminos establecidos para a quién contratar, a quién se le puede llamar, por ejemplo, para que recorte el césped, para quién puede limpiar tal cosa, y no es tanto como que ya se les se le cree como, por decirlo así, un tipo de discriminación, no, sino es algo que va cuestionado con las necesidades. Supongo que sería más como este grupo de personas puede con estas labores que se solicitan en ese momento, pero ya a manera de conclusión, se podría decir que la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es más positiva para qué país y en qué medidas. Pongo el ejemplo. Puede que la migración ayude a Estados Unidos, pero realmente las personas que se van de México son las personas que tienen, por ejemplo, ya títulos, que también tienen mano de obra, o sea, fuerte. Me refiero a que el país va a quedar descompensado en esa fuga de personas que están migrando. Entonces, ¿desde qué perspectiva podríamos analizar eso?
Desde una perspectiva económica se podría considerar que es mucho más beneficioso para los Estados Unidos. Como bien dije, el poder adquisitivo que tienen, el 1.5 trillones, demuestra mucho. Y considerar que solo considerar que darnos cuenta que solo los mexicanos representan un 15% de toda la economía de los Estados Unidos, muestra que hay un impacto fuerte. Cuanto a la fuga de capacidad humana, de mano de obra, de capacidad humana que tiene, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, sí representaría pues una necesidad, pero ya debería más encaminado a solucionar problemas totalmente estructurales tales de México. No es tanto como que se van ellos y ya se siente como que en México los necesitan, no, sino que se considera que sí es una problemática, más no considero que tenga un impacto para el Estado mexicano. Totalmente, y pues como lo dice Iván, obviamente pues al migrar personas de México hacia otros países, pues se está debilitando pues un poco la industria y la demanda, la oferta, perdón, de los trabajos en México. Es una realidad y es totalmente cierto. Sin embargo, pues el punto más importante lo tendría Estados Unidos, ya que pues estaría generando eh, pues empleos totalmente, generando un movimiento en la economía. Acá tengo la cifra, son más de 24.7 millones de empleos en un plazo como de 10 años que se generaron en Estados Unidos eh, por mexicanos. Entonces, pues evidentemente la mano de obra y pues todos estos procesos que conllevan a los mexicanos, pues o sea, dan capacidad para que puedan desempeñarse de buena manera en Estados Unidos. Sí, siento también que opuesto a lo que estamos diciendo, también está la parte de los estadounidenses que dicen que los mexicanos están quitándole su territorio y bueno, todos estos temas, pero eso es tema para el siguiente capítulo con nuevos invitados y muchas gracias a ustedes por haber asistido, traernos estos temas tan interesantes y lo que quieran decir a la cámara para nuestros oyentes. No, No, totalmente, Jason, qué pena. No, totalmente, Jason. La mayoría de personas en Estados Unidos ven este tema como negativo por la inseguridad, la pobreza, la desigualdad social que genera esto. Sin embargo, pues hay puntos positivos y que son relevantes para la economía estadounidense. Y no, muchas gracias a usted por la invitación y esperamos vernos pronto. bueno, lo que me compete a mí considero que es una problemática mucho más de regulación política y esos estigmas que se tienen pues realmente deberían ir abajo porque la base de la economía, de la política, de la reconstrucción de Estados Unidos viene prácticamente por inmigrantes, por no decirlo solo los mexicanos. Y en cuanto al podcast, muy agradecido por compartir esos temas tan importantes y que, pues, que nos competen a todos, a toda la comunidad internacional y que cada vez se vuelve mucho más importante para esos dos países con tanta capacidad económica. A ustedes muchas gracias por haber asistido y lo que les dije, temas muy interesantes. Gracias. Hasta luego.